A las 8:42, la falsa calma sobre el mar de Alberín se rompió de golpe por una trampa mortal que llevaba tiempo preparada. Un helicóptero H-225M Caracal de la Marina francesa se mantenía suspendido justo encima de la cubierta del petrolero Volga. Era un barco camuflado bajo bandera de Comoras, interceptado para una inspección por sospechas de contrabando de armas. De pronto, una lona en la popa salió despedida, dejando al descubierto un cañón rotatorio ya alineado y bloqueado sobre el blanco. Menos de 2 segundos después, una lluvia de proyectiles de 30 milímetros desgarró el aire a una cadencia aterradora de 5.000 disparos por minuto. El piloto francés intentó una maniobra desesperada hacia la izquierda, pero estaba a distancia de quemarropa y no había margen real. Las balas penetrantes destrozaron la sección de cola y anularon el rotor de cola. El helicóptero entró en barrena sin control y se estrelló contra el mar encrespado. Al mismo tiempo, en las pantallas de vigilancia de la OTAN, la señal del Volga cambió de forma repentina. El sistema de identificación electrónica disparó una alerta roja a través de toda la red Link 16. El buque estaba activando su radar de guiado para misiles antibuque. A 80 millas, un Hawkeye del grupo de ataque del portaaviones estadounidense detectó la emisión y retransmitió coordenadas de inmediato. El adversario creía haber ejecutado un golpe perfecto por sorpresa, pero no sabía que la flota de los Estados Unidos acababa de activar un protocolo de respuesta sin precedentes. El pulso a vida o muerte había comenzado. Y lo que ocurrió en los siguientes 13 minutos sería algo que ningún manual de estrategia podía prever. Ese disparo no fue un arrebato improvisado. Era la primera salva de una batalla diseñada por Moscú durante los últimos 6 meses para proteger una carga ultrasecreta a bordo. Y el Volga no actuaba solo. En cuanto el helicóptero francés cayó al mar, otros 3 mercantes en la zona, hasta entonces simples puntos verdes inofensivos en el mapa, apagaron simultáneamente sus sistemas AIS. En silencio, maniobraron para ocupar posiciones de bloqueo y, usando sus cascos, formaron un muro de acero a la deriva que impedía la entrada de fuerzas de rescate y, a la vez, protegía el poder de fuego del buque principal. Aquello era la materialización del concepto de Kushib del siglo XXI. Buques de la vieja flota sombra, sin asegurar y reconvertidos en bases flotantes de fuego, ocultando sistemas de misiles de crucero Club K dentro de contenedores. Con solo pulsar un botón, se elevaban las cubiertas de los contenedores, y estos cargueros lentos pasaban a ser lanzadores capaces de amenazar a todo el sur de Europa. Pero el escudo real estaba en sus entrañas llenas de crudo. Rusia estaba usando el riesgo de un desastre ambiental para atar las manos a la potencia de fuego estadounidense. Cualquier misil contra ese grupo detonaría una bomba ecológica en la puerta del viejo continente y convertiría a Occidente en el responsable de la catástrofe. Y aún más peligroso era lo que se escondía bajo el agua. La red táctica Link 16 acababa de alertar de una señal acústica transitoria muy característica: el leve sonido mecánico de una escotilla de tubo lanzatorpedos abriéndose. Era un indicio de un submarino clase Kilo mejorado, Proyecto 636.3, apodado el agujero negro del océano. Aprovechando el ruido de los mercantes, ese submarino se había colado en lo profundo de la formación, cargó torpedos en los tubos y quedó a la espera. El plan ruso era transparente: derribar el helicóptero para crear una crisis de rehenes, obligar a la OTAN a retroceder ante la amenaza de una guerra total y así romper el bloqueo económico. Lo habían preparado con tal precisión que estaban convencidos de que Estados Unidos no se atrevería a responder. Un cálculo frío y lógico, pero extremadamente arriesgado cuando enfrente está la mayor potencia naval del planeta. ¿Tú qué crees? ¿Podría los Estados Unidos romper este bloqueo? En cuanto el Mayday del piloto francés atravesó el aire, el sistema de combate Aegis a bordo de un destructor clase Arleigh Burke puso automáticamente los lanzadores verticales VLS en modo de espera. El capitán estadounidense ordenó velocidad máxima, 30 nudos, y el buque se lanzó hacia el Volga como una flecha de acero, con apoyo en el flanco de una fragata antiaérea francesa. El destructor se aproximó y empleó un dispositivo acústico de largo alcance LRAD
para proyectar una onda sonora penetrante hacia la superestructura del barco ruso. Aquí la Marina de Estados Unidos. Están rodeados. Detengan motores de inmediato o tomaremos medidas coercitivas. Al mismo tiempo, se lanzaron bengalas para iluminar el objetivo. Al principio pareció funcionar. El Volga empezó a reducir velocidad, el humo de las chimeneas disminuyó y el radar de control de tiro pareció pasar a modo de espera. Viendo una ventana, el destructor desplegó 2 RHIB de alta velocidad con nadadores SAR especializados, apoyados desde el aire por helicópteros Seahawk para rescatar a los pilotos franceses a la deriva. Pero cuando las lanchas alcanzaron la marca de 800 metros, las válvulas inferiores del Volga se abrieron de repente, expulsando al mar toneladas de crudo mezclado con químicos. De inmediato, desde contenedores en cubierta, se soltaron dispositivos incendiarios automáticos. Un estruendo profundo retumbó y el mar se convirtió en un infierno. Se elevó una muralla de fuego de 5 metros que cortó el avance del equipo de rescate, obligándolo a virar bruscamente para no arder vivo. A la vez, los cargueros escolta rusos comenzaron a cruzarse en patrón de tijera, levantando un escudo físico que bloqueó la línea de visión del destructor. La situación escaló a alerta máxima en un instante. El humo negro de la barrera de fuego subió y anuló la visibilidad óptica. Entonces, las tapas de contenedores en los 3 buques satélite se abrieron a la vez con un silbido ensordecedor de aire comprimido. Decenas de drones suicidas se dispararon hacia el cielo, formando una nube negra densa. El objetivo era claro: atacar directamente los ojos y oídos de la flota, los radares de matriz, antenas satelitales y sensores optoelectrónicos. Y el Volga por fin mostró su carta principal. Activó a plena potencia la versión naval del sistema de guerra electrónica Krasuka 4. No lanzó un pulso electromagnético irreal, sino un ataque de interferencia multibanda, tipo barrage, un muro de radiofrecuencia que barrió la superficie del mar. El GPS quedó paralizado y el enlace táctico Link 16 se asfixió dentro de un radio de 30 kilómetros, aislando por completo a las unidades estadounidenses y francesas de su red de mando. En el centro de información de combate del Arleigh las pantallas del radar Spy 6 comenzaron a parpadear de forma caótica. Aparecieron cientos de blancos fantasma, saturando el ordenador de tiro e impidiéndole distinguir drones reales de señales falsas generadas por el enemigo. El sistema Phalanx abrió fuego de manera automática. Una lluvia de proyectiles de 20 milímetros rugió sobre el agua. Pero en un entorno de guerra electrónica intensa, la precisión cayó en picado. Un Lancet logró colarse, se lanzó en picado y explotó directamente sobre la torre principal de radar de la fragata francesa. La explosión no hundió el barco, pero fragmentos afilados destrozaron su radar de matriz, dejando ciego al moderno buque antiaéreo en pleno combate. Y lo peor no había terminado. En medio del caos, el operador de sonar estadounidense oyó un sonido helador en sus auriculares, el ruido de las escotillas de los tubos de lanzamiento 1 y 2 del submarino Kilo abriéndose. El asesino invisible bajo el mar tenía el dedo en el gatillo, listo para rematar desde la oscuridad. El capitán del Arleigh comprendió al instante que si respondían con un intercambio clásico de fuego, incluso ganando, caerían en la trampa de escalada que Rusia buscaba. Necesitaban una solución ofensiva que no incendiara el crudo, un golpe quirúrgico al sistema nervioso del enemigo. Se envió una orden urgente al escuadrón de guerra electrónica a bordo del portaaviones Gerald Ford, más allá del horizonte. 2 Growler rugieron hacia la escena con pods de nueva generación y un arma secreta recién probada, un pod de microondas de alta potencia. Al mismo tiempo, un Poseidón antisubmarino que patrullaba cerca de Sicilia descendió hasta ras de mar e inició el despliegue de una red de boyas sonar activas. La respuesta iba a ser electromagnética, no cinética. Los Growler no se centraron en blancos pequeños uno por uno. Activaron un barrido de matriz en fase que cubrió toda la formación rusa. Como una tormenta invisible, esa energía se coló por cada hueco, sobrecargó condensadores y frió circuitos semiconductores del AK-630 y de los lanzadores Club K en un área amplia. En las pantallas rusas, los sistemas se apagaron de golpe.
Los paneles de control empezaron a humear con violencia, aunque el exterior del barco no mostraba ni un rasguño. En el cielo, el enjambre de drones Lancet, al perder señal de control, cayó al mar como fruta madura. Para neutralizar la amenaza submarina, el Poseidón liberó un torpedo programado para detonar a distancia segura. La explosión creó una onda hidroacústica brutal que golpeó el casco del Kilo. Para la tripulación rusa, aquel impacto sonoro fue como un clavo atravesando los tímpanos. El capitán ordenó una inmersión de emergencia y cortó el cable guía del torpedo para proteger el sonar, evitando que quedara destrozado. Al ver su sistema electrónico paralizado, el capitán del Volga intentó la última jugada. La inteligencia de señales estadounidense interceptó un comando cifrado desde un dispositivo portátil. Solicitud de activación remota de explosivos, TE-4 fijados a las válvulas marítimas, con un retardo de seguridad de solo 2 minutos. Si detonaban, miles de toneladas de crudo se verterían. Los pilotos franceses a la deriva morirían y se produciría un desastre ecológico sin precedentes. Y, sobre todo, se borraría toda evidencia del armamento ilegal. El capitán estadounidense dio la orden inmediata: un asalto SEAL, el más audaz y arriesgado en la historia de la unidad en ese tipo de condiciones. 2 helicópteros Nighthawk atravesaron el humo denso de la pared de fuego y se colocaron en estacionario peligrosamente sobre la cabina de mando del Volga. Era una apuesta a vida o muerte con probabilidades mínimas. 16 SEAL descendieron por cuerda a la cubierta superior, en visibilidad cero. Su único objetivo era el puente, donde estaba el panel central de control de detonación. Debían avanzar por pasillos estrechos hasta la timonera y librar combate contra mercenarios Wagner que resistían con desesperación. Y mientras tanto, el reloj seguía. 110 segundos, 100 segundos. Ambos bandos lo sabían. Un disparo perdido que golpeara tuberías de crudo a alta presión o una granada en el lugar equivocado, y todos morirían en un mar de fuego. En el exterior, el destructor se ajustó a 1200 metros, la distancia mínima segura frente a metralla, pero lo bastante cerca para mantener presión. La torre del cañón de 127 milímetros giró y fijó el casco del Volga, lista para hundirlo de inmediato si el asalto fracasaba, y era necesario impedir que el desastre se propagara. La tensión era absoluta. Pasó el segundo 92. El mundo contuvo el aliento. Entonces, una explosión sacudió el centro de mando. No provenía del tanque de crudo. Era la detonación de una carga de marco. Los SEAL habían volado la puerta reforzada de acero. Entre humo y polvo, una ráfaga corta de fusil silenció la última resistencia de los mercenarios. Un operador se lanzó al panel de control y, usando la culata del arma, destrozó el receptor de señal de detonación remota justo cuando la luz indicadora se encendía en rojo intenso. La cuenta atrás se apagó en el segundo 7. Un silencio mortal inundó la cabina sofocante, roto solo por la respiración pesada de los soldados que acababan de salir de la puerta de la muerte. El Volga quedó inmóvil sobre el mar, con humo negro elevándose desde equipos electrónicos quemados por microondas. Los buques satélite rusos, al comprender que el buque insignia había sido capturado y que habían perdido el mando, giraron y huyeron hacia aguas internacionales bajo la cobertura de la noche, abandonando a los suyos. Estados Unidos y Francia aseguraron el barco. Los pilotos franceses fueron rescatados en botes, empapados, exhaustos, pero vivos. Aún así, no fue una victoria gloriosa. El submarino clase Kilo aprovechó el caos para sumergirse y escapar, llevándose consigo datos valiosos recopilados durante el combate. La captura del Volga expuso al mundo la tecnología de misiles en contenedores Club K y las tácticas implacables de la flota sombra. Pero también abrió un capítulo oscuro para la seguridad marítima global. Los océanos ya no son tan seguros como creíamos. Las fronteras de la guerra han cambiado para siempre. Y la próxima vez que otro barco fantasma dispare, puede que no haya una última oportunidad para cortar el cable de detonación a 7 segundos del final. Hoy se sostuvo una paz frágil, pero el espectro de la guerra total sigue acechando bajo las olas espumosas del Mediterráneo, esperando su siguiente oportunidad.